Dios bendiga a esos valientes. Que el frío, la gripe ni nada los ha detenido. Dios bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Nuestro Señor es fiel. Nuestro Señor es eterno, Él es inmutable. Aleluya. Él es, como decía una de las canciones, nuestro Jehová Rafa, nuestro Jehová Jireh, que es el que provee. Nuestro Adonai, nuestro Shaddai, aleluya. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amada iglesia, muchos están quebrantados por el virus, otros por ser un fin de semana largo. Lunes, mañana es día festivo, están en los campos, otros están, ¿verdad?, convalecientes, pero ustedes están aquí. Estamos gozosos de que ustedes como familias hayan decidido venir hoy a adorar al Señor. Y el Señor se agrada de corazones que están dispuestos y disponibles para honrarlo, adorarlo y servirlo. Aleluya, amada iglesia. Estamos en tiempo de guerra, estamos en tiempo de pandemia, pero aquí hay una iglesia de pie que le dice: Señor, yo soy tu remanente fiel, que aunque caigan 1000 a mi diestra y 10.000 a mi izquierda, a mí no va a llegar. Aleluya. Yo estoy firme en mí, Dios, de que todo yo sé que tú nos vas a guardar. Aleluya. Y si por su voluntad atravesamos esta gripe que está azotando, también nuestra fe va a permanecer como la de nuestros hermanos que están en casa. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Recuerda, iglesia, que un corazón agradecido es como aquel leproso que después de haber recibido la salud como los otros 9, ese fue el que vino a la presencia agradecido del Señor. Amén, amada iglesia. Vamos a estar puestos de pies. No voy a tomarles más tiempo para dar espacio a la palabra del Señor. Vamos a presentar el instrumento escogido que nuestro Dios separó en este día y en esta hora para ser el instrumento que va a traer la palabra oportuna para cada una de nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias por estar aquí en tu casa en este día y en esta hora. Aunque el mundo corre despavorido detrás, Señor, huyendo de este virus, tu iglesia hoy está aquí. Padre Celestial, guarda, cuida y protege nuestras vidas y nuestros cuerpos, buen Dios. Asimismo, Señor, estamos sentados a la mesa. Estamos hambrientos y sedientos de escucharte. Sabemos que ya tú has escogido este vaso, Dios, para ser aquel que va a servir lo que tú has previamente preparado para nosotros. Delante de ti ponemos nuestras vidas y la vida de este instrumento, Dios. Que seamos, Señor, dóciles. Que tu palabra encuentre tierra fértil en nuestros corazones y que este instrumento se rinda a tu dirección, oh Espíritu de Dios. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Con un aplauso recibimos a nuestro diácono Robert Rodríguez y nuestro director de adoración. Dios te bendiga, siervo. Dios le bendiga, mis hermanos. Que Dios le bendiga, mis hermanos. A ustedes les gusta eso, que yo les repita lo mismo, ¿verdad? Qué bueno es poder estar en la casa de Dios y poder tener el privilegio de poder exponer la palabra de Dios. Yo siempre creo que esto es un privilegio demasiado grande para nosotros que somos tan insignificantes, tan pequeñitos. Hablar la palabra de Dios, no nuestra palabra. Yo creo que se pongan sobre sus pies, mis hermanos. Y yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Pídele al Señor en esta mañana que abra tu corazón y que te permita escuchar su palabra y que
quites tu mirada de mí y que solamente preste atención a lo que Dios quiere hablar a tu vida en este día. Padre, aquí estamos. Permítenos escuchar tu voz. Permítenos salir de este lugar con un concepto diferente, Señor. Que tu palabra pueda impactar nuestros corazones de tal manera, Señor, que nuestra vida no sea la misma. Que tu presencia, Señor, invada nuestros corazones de tal manera, Señor, que podamos ser instrumento tuyo donde quiera que estemos. Ayúdame a mí, Señor, a decir lo que tú quieres en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a invitar, hermanos, a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de los Salmos, el Salmo 40. Me he dado cuenta que regularmente nosotros, los que somos adoradores en el ámbito musical, que cantamos, cuando nos toca predicar, regularmente siempre predicamos mucho del libro de los Salmos. Es porque el libro de los Salmos es como el himnario de nosotros. Nosotros regularmente nuestras canciones, las canciones que elegimos, siempre tomamos referencia a los salmos porque es el himnario de Dios, donde ahí están impresas todas las hermosas canciones de adoración a nuestro Dios. Y el libro de los Salmos nos da tantas enseñanzas a nosotros que es imposible poder leerlo y quedarse solamente con ellos, sino que uno debe de dar de lo que Dios nos da a nosotros a través de sus enseñanzas. Y el Salmo 40, el versículo 8, que vamos a leer, es un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo tengo un problemita, y es que lo que yo voy a predicar, ustedes se lo saben. Ustedes se saben, todo lo que yo voy a decir, ustedes se lo saben. Y le voy a decir por qué ustedes se lo saben. Y es porque estamos viviendo en los tiempos donde el saber es mucho más práctico, más fácil. Todo el mundo sabe. El adquirir conocimiento se ha hecho de una forma tan fácil y tan ligera que a la palma de un clic usted puede conocer lo que usted quiera conocer. Yo no soy abogado, y si a mí un abogado me dice una palabra media rara que yo no conozco, yo le digo, dame un momentico, y voy donde un amigo mío, se llama Google, y ya yo sé lo que dice esa palabra, y ya yo entendí lo que el abogado me quiso decir. Estamos viviendo en los tiempos donde todo el mundo tiene acceso a las informaciones, y conocemos y tenemos conocimiento de cosas que, aunque nosotros no la entendamos, pero conocemos, tenemos por lo menos la definición ya clara de lo que significa. Y es por eso que el tema del mensaje de esta mañana es la era del conocimiento, donde todo el mundo conoce, donde ya no es, ya nada es extraño, ya la gente obtiene información fácil, rápida. Y las escrituras en el libro de Habacuc, creo que es en el libro de Habacuc, dice que mi pueblo pereció. ¿Por qué?
ustedes ven que ustedes lo saben. O sea, nada de lo que yo voy a decir aquí es extraño porque ustedes lo conocen. Ya cuando un predicador viene a predicar y lee un capítulo o un versículo, yo le aseguro que el 90% de los que están en la audiencia conocen el texto bíblico. Por lo tanto, no es extraño, no es algo del otro mundo, no es algo nuevo, es algo que ya ustedes manejan, ustedes conocen. Y yo me recuerdo, eso me trae a la memoria, cuando yo me convertí, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo recuerdo que en una semana, óigame bien, escúcheme bien, en una semana el Nuevo Testamento yo lo leí. Porque yo quería conocer en el camino que yo estaba metido. Y en una semana ya yo sabía, ya yo manejaba el Nuevo Testamento completo, desde Mateo, pero Apocalipsis no lo leí. Porque me dijeron que Apocalipsis era un libro que era un poco tenebroso y como con tantas cosas que yo decía, no voy a leer Apocalipsis porque yo no entiendo eso. Pero yo leí el libro del Nuevo Testamento completo en una semana. Y yo pensaba que ya yo era súper cristiano. Pues imagínate, yo en una semana el Nuevo Testamento completo yo me lo leí de punta a punta. Y adquirí ese conocimiento. Y mientras iban pasando los tiempos, cuando llegó el momento de yo empezar a enfrentar pruebas y dificultades, ¿sabe lo que pasó conmigo? Yo me fui de la iglesia. Y yo me puse a pensar, y yo dije, pero si yo tengo tanto conocimiento, si ya yo conozco las escrituras, si ya yo conozco lo que Jesús enseñó, lo que enseñaron sus discípulos, lo que enseñaron todo el mundo, ¿por qué yo me descarrié tan fácil? Y pensando en esto, yo me he puesto a pensar que estamos viviendo en la era del conocimiento, en los tiempos donde todo el mundo sabe, donde todo el mundo conoce, donde no hay nada que la gente pueda decir, pues yo no sé, porque sí lo sabe, y si no lo sabe, busca y encuentra. Y yo me pongo a analizar por qué si todo el mundo conoce y sabe lo que tiene que hacer, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué razón nuestra sociedad, aún con tanto conocimiento, con tanta forma de encontrar las informaciones para hacer las cosas y que las cosas se hagan bien, por qué no se hacen bien? Y yo me he puesto a analizar por qué razón, si estamos viviendo en los tiempos donde estamos donde tan fácil encontramos las informaciones, por qué razón nuestra sociedad, en vez de ir en crecimiento, va en declive. ¿Usted se ha puesto a pensar esto? Estamos viviendo en unos tiempos de pandemia y donde, si no más bien recuerdo, la última pandemia antes de esta, hace 100 años y algo, para encontrar una vacuna, fueron mucho tiempo que duraron para poder hacerlo. Años. Pero ahora viene una pandemia y en menos de un año hay como 10 vacunas. Y la gente dice, bueno, eso está raro porque eso tan rápido. Lo que sucede es que ahora tenemos medios para encontrar información mucho más rápido que antes. Hay forma de tú buscar soluciones más rápido que antes. Y tienes acceso al internet donde hay un mundo de datos donde tú puedes encontrar lo que tú quieras encontrar. Y por esa razón se hace mucho más fácil buscar solución a algo. Pero la iglesia, yo estoy hablando secularmente lo que está pasando en el mundo, pero la iglesia sabe. Los hermanos de la iglesia saben lo que tienen que hacer cuando están pasando por una situación difícil en su vida. Los jóvenes saben
Vamos a ver si los jóvenes saben. Vamos a ver, aquí hay jóvenes. Dice, nos unir ¿a qué? Ya más Rodi se sabe este versículo. Vamos a ver, ¿cómo que dice el versículo? No nos unáis ahí. Ustedes se lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vemos jóvenes creyentes que se unen a yugo desigual? Pero ellos saben que la Biblia dice que no se unan en yugo desigual. Pero es sencillo. La Biblia dice que si alguno está enfermo, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Verdad? Entonces eso también lo sabemos. Sabemos todo lo que necesitamos saber, lo sabemos. Y yo me pregunto, si nosotros lo sabemos, ¿por qué en el momento de ponerlo en práctica se nos hace tan difícil? Y pensando en todo esto, cuando yo leí en el libro de los Salmos, el capítulo que leímos, el versículo que leímos, el salmista dice algo muy, muy importante aquí en el versículo 8. Dice, el hacer. ¿Ustedes saben lo que significa el hacer? Es la acción. En ningún momento el salmista dijo, el conocer tu voluntad me ha agradado. Es que el conocer la voluntad de Dios, todos conocemos la voluntad de Dios. Pero, ¿qué cambio ha producido el conocer la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Qué cambio ha producido el yo saber lo que Dios quiere para mí? Esto no ha producido ningún cambio. Entonces yo tengo que analizar qué es lo que está pasando. Entonces David dice, no es el conocer lo que ha hecho un cambio en mi vida. No es el yo saber que yo debo de actuar de esta manera lo que ha producido cambio en mi vida. ¿Sabe qué es lo que ha producido cambio? ¿Sabe qué es lo que ha producido el bien? Es el hacer tu voluntad. No es solamente conocer tu voluntad. Es necesario conocer, pero es necesario, para que haga un cambio, hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo pienso en este versículo, dice que el hacer tu voluntad me ha agradado o me ha hecho bien, en otra versión lo dice. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué el salmista dijo esto? Entonces yo me pongo a pensar en mi vida como cristiano. Cada vez que yo hago lo que Dios quiere que yo haga, yo siento una gran satisfacción en mi corazón. Yo siento como que hay motivo en mi vida de yo ser cristiano. Yo siento como que el gozo que la Biblia dice que los cristianos deben de sentir, entonces yo empiezo a sentirlo. Óyeme, a veces vemos creyentes que estamos amargados y escuchamos que dice que el cristiano debe de estar gozoso, pero yo no siento gozo. Pero que el cristiano tiene que tener paz, pero yo no tengo paz. Pero yo todo eso lo sé, pero no lo siento. ¿Sabe por qué no lo está sintiendo? Porque no está haciendo lo que debe de hacer para sentir ese gozo y esa paz que necesita tener. Miren, hermanos, la Biblia cuenta en el libro de Lucas, en el capítulo 10, una historia donde Jesús le dice, prepara a 70 de sus discípulos, de los que estaban siguiendo. Le dice, mira, vayan y prediquen, vayan y sanen, vayan y echen fuera demonios, vayan y hagan esto y hagan lo otro, y le da autoridad a esos 70. Y dice la Biblia que estos 70 se fueron y empezaron a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y cuando regresaron, ¿sabes cómo dice la Biblia que llegaron? ¿Alguien me puede decir cómo dice la Biblia que llegaron los 70? Con gozo. ¿Sabe por qué llegaron con gozo? Porque ellos pudieron ver, porque pudieron palpar lo que significa hacer la voluntad de Dios.
Porque ellos pudieron ver que lo que ellos predicaban no era solamente de palabra, era de hecho, de poder, de unción, de gloria. Y por eso cuando ellos vieron los enfermos sanar, cuando vieron los demonios salir, ellos entendieron por qué Jesús lo podía hacer y ellos lo hicieron. Entonces esto produjo, ¿sabe qué? Gozo en su vida. Hermano, la vida cristiana no se trata de tú tener mucho conocimiento. Yo recuerdo un viejito que se congregaba en la iglesia donde yo nací, que él no sabía leer. Él no sabía leer, pero era un hombre que mostraba esa paz en su corazón, que mostraba ese gozo, que mostraba lo que era a Cristo realmente. Y él escuchaba la palabra de Dios. Y yo le decía, hermano, yo quiero que usted me diga cómo es que usted muestra tanta paz, tanto gozo. Y él me dijo esta palabra que marcaron mi vida. Y él me dijo, mira, mijo, tú sabes que yo no sé leer y que yo no tengo quizás mucho conocimiento como lo tiene el pastor, como lo tienen muchos hermanos, porque yo tengo limitaciones para yo poder adquirir el conocimiento. Pero algo yo he aprendido, y es que cada cosa que yo aprendo la pongo en práctica, y eso ha producido en mí lo que tú dices que yo tengo. No es yo conocer lo que dice la Biblia. A veces hay personas que tienen la capacidad, y yo la admiro, de citarte 80 pasajes bíblicos de memoria. Y dice Juan capítulo tanto, y te lo dicen encendido. Yo lo admiro a esa persona que tenga esa capacidad. Yo no tengo esa capacidad. Yo te puedo decir, la Biblia dice que Jesús lloró. Tú me dices, ¿dónde lo dice? En la Biblia. Está ahí, y si lo buscamos está ahí, pero no recuerdo, quizás, no tengo esa capacidad de memorización. Conozco un hermano cuando yo me convertí, que cuando él empezó a memorizarse, y él se gloriaba de que él se memorizaba textos bíblicos, y él llegaba y que yo hoy me aprendí 15 pasajes bíblicos. Y empezaba, dice primera de Juan capítulo 3 verso 5, tal, dice Jericó 3:15, tal. Y él empezaba a decir tantos textos, y todo el mundo, wow, ese es un siervo de Dios, ese es un gran hombre de Dios. Lamentablemente, el conocimiento no produce cambios. Hoy en día, ese hombre que se sabe la Biblia sin tener que abrirla, está en el mundo haciendo y deshaciendo todas las maldades que ustedes se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque el conocimiento solo, óigame bien, como dice, la letra mata. Y yo no estoy, óigame bien, porque no quiero que vengan aquí a decir, no, el hermano dice que no estudiemos, porque el conocimiento lo que va a hacer es que me va a matar y que me va a hacer menos cristiano. No, yo no le estoy diciendo esto. Necesitamos escudriñar las escrituras, necesitamos leer libros, necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios, porque es de la única forma que podemos hacer. Si tú no conoces, no puedes hacer. Lo que pasa es que necesitamos hacer cambio en nuestra vida, pero ese cambio que necesitamos hacer no solamente es de conocer, necesitamos hacer. Vivimos en los tiempos donde el conocimiento todo el mundo lo puede adquirir, pero el conocimiento no ha producido cambio en nuestra sociedad. Si algo ha producido cambio en una sociedad, es cuando adquiere el conocimiento y empieza a practicarlo. Si algo empieza a producir cambio en la iglesia, no es solamente cuando estudia o cuando conoce las escrituras, es cuando empieza a poner en práctica lo que dice las escrituras. En el año pasado tuvimos un lema de formando líderes maduros, íntegros, donde se nos entregó herramientas de cómo manejar diferentes situaciones, cómo manejar en el momento donde en mi relación de matrimonio, cuando pasa algo, cómo yo manejar esas cosas. También se nos dio herramientas de cómo tratar cuando un hermano peca o cuando alguien hace algo contra mí. Se nos dio herramientas poderosas para ser cristianos maduros, íntegros.
pero si no lo ponemos en práctica, hermano, de nada sirve. Este año necesitamos manifestar lo que ya hemos aprendido. Nadie puede arrojar a ignorancia de que no conoce. Necesitamos poner en práctica lo que hemos aprendido, hermanos. Yo me sorprendo como cada día muchos de nosotros como cristianos vivimos todavía una vida de niños, que por todo nos ofendemos, que por todo nos sentimos mal. Pero me preguntan que si yo sé lo que dice la Biblia acerca del enojo, y que sí, yo sé lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis. Yo me lo sé, hermano, pero la Biblia dice que no os murmuréis los unos a otros. Pero que sí, yo lo sé, hermano. Y lo grande es que a veces te se ofenden cuando tú le dices lo que dice la Biblia. Y ellos te dicen, pero que yo me lo sé eso, hermano. Sí, pero ese no es el problema. Yo sé que tú te lo sabes. Ya yo he optado por cuando voy a hablar con un hermano, y que hermano, yo quiero recordarte algo que tú te sabes, pero para traértelo a la memoria, para que le dé mente, porque ya no hay nada nuevo en las Escrituras. Las Escrituras están ahí. Las Escrituras están ahí disponibles. Y ya tú las has leído, tú las has escuchado. Pero si no la pones en práctica, tu vida como cristiana, vas a seguir siendo un niño ignorante, un niño que no va a disfrutar de lo que es ser cristiano. Yo tengo muchos recuerdos porque yo tuve muchas situaciones, yo tuve muchos problemas con esto, porque yo conocía mucho pero practicaba poco. En el momento en que Dios trabajó en mi corazón, yo recuerdo que a mí me decían, Robert, lo que tú estás haciendo no es correcto, no es bíblico. Y yo le decía, ¿por qué no es bíblico? Y que cuando me abría la palabra de Dios y me decía, mira, por esto y por esto, y que, pues perdóname, hermano, perdóname. Entiendo de que necesito hacer cambio en mi vida. A veces nosotros nos encerramos en nuestro propio conocimiento y creemos que nadie más tiene la razón y no aceptamos corrección de nuestros hermanos. Y en el momento de que nosotros abramos nuestros oídos y abramos nuestro corazón, dejando nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra prepotencia, y aceptemos la corrección de nuestros hermanos, entonces nuestra vida va a crecer. Decía el pastor Fernando en uno de sus estados, cuando tú no aceptas la corrección, estás limitando tu crecimiento. Hermano, usted dirá, hermano, pero es que usted dice, hacer la voluntad de Dios, y yo sé, pero y es fácil. Es verdad, estoy contigo. No es fácil. Y el mismo que dijo, hacer tu voluntad me ha hecho bien. Busquemos en el Salmo 143. Óigame bien entonces lo que dice. El versículo 10 del Salmo 143. Entonces él dice, Señor, esta es una oración que él dice, Señor, enséñame. Necesitamos ser enseñados. Cuando tú no sepas qué hacer, ve en oración y dile, Señor, enséñame. Y vuelvo y le repito, no es enséñame a conocer tu voluntad, porque ya nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios. Tú sabes, tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios.
aquí está. Tú quieres conocer la voluntad de Dios para lo que tú quieres hacer. Aquí tú la vas a encontrar. Pero David no le dice al Señor: Señor, ayúdame a conocer tu voluntad, porque él la conocía. Pero es difícil hacerla. Por lo tanto, en oración él viene y le dice: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Sabe por qué? Porque tú eres mi Dios. ¿Sabe por qué necesitamos hacer la voluntad de nuestro Dios? ¿Sabe por qué se nos hace muchas veces difícil hacer la voluntad? Porque no conocemos al Dios que le servimos. ¿Sabe por qué a veces cuando nos toca tomar decisiones nos cuesta decidir por lo que sabemos que es la voluntad de Dios? Es porque no estamos confiados de que si tomamos la decisión correcta, Dios nos va a respaldar. ¿Ustedes escucharon esto? Si tomamos la decisión correcta, respaldar, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Y Él ha prometido estar con nosotros. ¿Sabe cuándo? Cuando hagamos su voluntad. No es saberla, es hacerla. Hacer tu voluntad me ha hecho bien, dice el salmista. En esta mañana yo estaba escuchando la historia de los 3 hombres que la Biblia dice que fueron amenazados para ser arrojados en el horno de fuego. Le dijeron: óigame, si ustedes no me adoran, eso que está ahí, calientico, es más, 7 veces más caliente, va a ser para ustedes. ¿Qué ustedes dicen? Y desde que leí esta historia en las Escrituras, esa historia marcó mi vida, porque aquí hay unas palabras tan poderosas. Ellos le dijeron: óyeme bien, rey, lo que te voy a decir. Tú me dices que Dios no podrá librarnos de tu mano, pero déjame decirte, si Él no me libra, no me importa, porque Él es poderoso para librarme. Pero si no lo hace, también Él sigue siendo poderoso. Eso es tomar decisión de hacer la voluntad de Dios cuando tú conoces al Dios que tú le sirves. Se nos cuesta hacer la voluntad de Dios porque no conocemos al Dios que le servimos. Dice uno de los salmos, no recuerdo el pasaje, pero dice: confía en Jehová y haz, ¿cómo que dice? Y haz el bien y habitarás en la tierra. ¿Tú sabes lo que significa esto? Primero dice: confía en Jehová. ¿Tú sabes por qué dice confía en Jehová? Porque a veces se nos hace tan difícil hacer el bien. Porque a veces entendemos de que el hacer el bien nos va a hacer daño a nosotros. Porque a veces tomar la mejor decisión, a veces el hacer la voluntad, en vez de darnos beneficio, nos va a perjudicar. En una ocasión yo estaba pasando por una crisis grandísima y tenía 500 pesos en el bolsillo y se me fue gas. ¿A usted le ha pasado eso, que en esos momentos fructíferos se le ve gas? A mí se me fue el gas y llegué: caramba, ¿qué voy a hacer? Agarré mi tanquecito y fui donde a echar gas, y cuando hago así,
Le paso los 500 así. Échalo ahí. Y el muchacho hace así, papá, me coge el dinero, papá, me pone gas y de momento pasa así, me pasa 1,000 pesos. Dios me está bendiciendo. Hermano, le voy a confesar que yo vi los 1,000 pesos y yo lo pensé. No tengo uno en mi cartera. El Señor me está dando 1,000 pesos. Confía en Jehová y haz el bien. Hermano, yo le pasé 500 pesos. Usted me echó 500 pesos de gas. Eso no es mío. Eso es suyo. El joven, cuando tomó los 1,000 pesos, me miró y me dijo: gracias. Amado, yo no puedo expresarle con palabras lo que yo sentí en ese momento. La satisfacción de haber agradado a Dios aún en medio de la crisis. Cuando no sepas qué hacer, cuando se te sea difícil tomar la decisión correcta que tú sabes que tienes que hacer, ve delante del Señor como hizo el salmista. El Salmo 143, el título dice: súplica de liberación y dirección. Cuando te sientas atado, que tomar una decisión se te sea tan difícil, cuando estés en una situación donde no sepas qué dirección tomar, entonces tú puedes venir delante del Señor. Entonces puedas decirle al Señor: enséñame, dame la fuerza para hacer tu voluntad. Y con este último pasaje voy a terminar. El libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 27. No, perdón, no es el versículo 27. El versículo que vamos a leer es el versículo 22. Es un versículo que yo solo voy a leer, pero ustedes también lo conocen. Como yo le digo, ustedes se lo saben. Oiga bien lo que dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Óigame bien lo que dice: no tan solo. Eso implica de que hay que escuchar. Porque la fe, ¿sabe por qué viene? Por el oír. Pero oiga qué relación más interesante. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando yo le escucho esa fe, yo la pongo ¿en qué? En práctica, en acción. Y eso es lo que va a producir cambio en nuestra generación, en nuestra sociedad. Necesitamos como iglesia poner en práctica lo que aprendemos. No seamos solamente oidores que venimos al culto y escuchamos el mensaje. Wow, qué mensaje más bueno. ¿De qué se trató? No sé, pero era bueno. A veces nosotros escuchamos el mensaje, decimos que es bueno, pero en el momento de poner en práctica lo que nos dijo el mensaje, no hace cambios. Entonces a veces yo me pregunto, ¿para qué estamos predicando? ¿Para qué el pastor Fernando duró 1 año completo predicando, formando discípulos maduros, íntegros? ¿Para qué? ¿Usted se ha puesto a pensar esto, hermano?
si tenemos herramientas suficientes para nosotros ser cristianos maduros, íntegros, ¿por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué la iglesia la vemos con situaciones que pasan que tú dices, pero, ¿sabes? A veces me dicen a mí, Robert, tú vas a ser pastor, y yo lo reprendo, y el Señor te reprenda. ¿Y sabe por qué yo le corro a eso? Y es porque para mí se me hace difícil cuando yo hablo con mis hijas y le digo algo y ellos siempre iban haciendo lo contrario a lo que yo le digo. Eso me sube, me baja, y yo me imagino cómo los pastores están enseñando la palabra de Dios aquí. Nos enseñan cómo debemos de caminar como creyentes. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba enseñando a los jóvenes sobre el noviazgo. Y yo, óigame, busqué el libro, busqué, óyeme, forma de cómo entrenarlo y decirle cómo tomar decisiones sabias y que no tomen decisiones malas y que no se unan a ayuda desigual. Cuando yo terminé la serie, ¿sabe lo que pasó? Un joven se me acercó y que, Robert, hermano, yo quiero hablar con usted. Y cuando yo le dije, dime, hermano, ven, echa para acá. Dime, ¿cómo te sentiste con la serie que tú me traes? Sí, muy buena, hermano, la serie, excelente, muy buena. Y que, qué bueno, sí, cuéntame, ¿qué tú quieres decirme? Yo tengo una novia. Y que, pero qué interesante, qué bueno, hermano, cuéntame. Y aquí le decía, ella no es cristiana. En esos momentos yo pude sentir lo que sienten nuestros pastores cuando tienen que enfrentarse con situaciones con la iglesia donde ellos, cansados de hablar del mismo tema, y es porque se nos hace muy fácil conocer y escuchar lo que yo debo de hacer. Pero mientras no pongamos en práctica lo que sabemos que tenemos que hacer, la iglesia no va a haber crecimiento. No va a haber vida que impacte otras vidas. Porque conocer no produce cambios. El hacer la voluntad de Dios es lo que hace cambio en nuestras vidas. Si tú conoces bien, pero si no practicas, no estás haciendo nada. Pero si tú conoces y practicas, vas a ver gente que quiera conocer a quien tú conoces. Vas a ver a gente que va a anhelar practicar lo que tú estás practicando. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. ¿Sabe? Hablar esto se me hace tan difícil porque hacer la voluntad de Dios en mi vida cuesta. Y yo sé que a ustedes les cuesta y ustedes dicen, hermano, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo no quiero estar cometiendo los mismos errores. Pero si algo me ha dado resultado es reconocer cuando he fallado. Y no solamente reconocerlo, sino buscar la forma de hacer el cambio. El salmista David entendía esto y por eso le pedía al Señor: enséñame a hacer tu voluntad, a pesar de que hacer tu voluntad no sea lo que traiga beneficio a mi vida, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios porque tú eres mi Dios. Y tu espíritu es que me sustenta. Tu espíritu es que me guía. Dice, enséñame a hacer tu voluntad.
porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a hacer la voluntad de nuestro Dios. Nos rendimos a ti. Levanta tus manos al cielo conmigo Nos rendimos para tus propósitos. y adora al Rey de Reyes y Señor de Señores conmigo. Aquí estamos, Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. Envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Necesitamos, Señor, En tus manos. te necesitamos. Señor, como el barro soy, Queremos ser barros en tus manos. para que me hagas a tu imagen. Tómame. Dile al Señor conmigo: Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. ¿Has escuchado la palabra de Dios en tu Yo vida? lo haré, Dile: Señor, voy a hacer tu voluntad. obedeceré, Voy a obedecer tu palabra. sin reservas ni Sin condiciones reservas, sin te condiciones serviré. te voy a servir. Oh, Y el Señor te dice: si tú haces mi voluntad, mi voluntad te hará bien. Porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. si mi vida Y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y porque tengo hoy me planes de rindo bien a y tus no de mal pies, para ti. Señor Jesús. Deposita tu vida en las manos del Señor. Mi ser y Entrégale mi corazón. todo al Señor. Y dile: No Señor, hay sentido en vivir si quiero no es vivir para solo ti. para ti. Yo lo haré, oh sí, Señor, te obedeceré, sin reservas, sin condiciones, te serviré. Yo lo haré, Cántalo conmigo. te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, Señor. te obedeceré, Quiero obedecerte a ti, Rey. sin reservas ni condiciones, te serviré. Deja que Él te ministre en esta mañana. Yo lo haré, Sí, Señor. te obedeceré, Oh, Señor. sin reservas ni condiciones, te serviré. Gracias, Señor. Padre, gracias. Porque has ministrado nuestros corazones. Tu palabra, Señor, que ya conocemos, necesitamos ponerla en práctica. Necesitamos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos.